Nyeba kunle namdola shing yunden kunge genpa bo simjen kunge nyen jigu tamje kenla gun chanze omen shege gen podan dusum sangye kunge ngawo rasam jogo ngazuma dunzembe tsawe lame shabla so wainde tambiche nyamsu lembi kunlong sangbu nyechungi sambadang janshubki semdang tembe koni tambiche tesamgi koni nyamsu lembar shu. Por favor, empieza generando la motivación más pura y excelente, la de la mente de la renuncia y la bodhicitta, y piensa que vas a poner estas enseñanzas en la práctica por medio de escucharlas, reflexionar sobre ellas y practicarlas, meditar. Con este espíritu, por favor. Lamji kola shubi kabre lam sedu chidang ngaransu pangja lo tulba dinsu tulba yinba ngoshe ni degi nyembo de la lam sigiyore teni tulba ngoy zinni degi nyembo kombaam nyembo ma kebar cheba tang keba di gongbel to tangbe kin gyurim de la lam tup che tup sigiyore diendu tatanda nganzu lam kin nangni ge chesho tobo chikdi tak mepa tang tak du zimba di tulba yinba tang teni teta rikpa tang nyongwa la sopa jarbe koni chepa cheni gome de la teni lam dup lam gom sini chagi yoba indu deko la shugore. El tema de esta sesión de Dharma es la explicación del camino budista. Así que, ¿qué es el camino budista? El camino es, de hecho, sinónimo de práctica de Dharma. Es el logro del Dharma, practicamos el Dharma. Pero, ¿qué significa eso realmente? La práctica del Dharma o la práctica del camino significa usar el antídoto para todo lo que tiene que ser abandonado, todo lo que tiene que ser descartado, que no es otra cosa que la confusión. Y empezamos reconociendo la confusión por lo que es. Y más tarde, si no tenemos ese antídoto, ese remedio, a menos que lo desarrollemos, a menos que tengamos los antídotos que podamos emplear para nuestra confusión, entonces nos aseguramos de que esos antídotos sean más y más potentes, más poderosos. Entonces, ese proceso, reconocer la confusión, generar el remedio y hacer el remedio más potente, más poderoso, significa practicar el Dharma o es el camino budista. Hay diferentes caminos. Y aquí, de entre todos los diferentes caminos, estamos preocupados, estamos explicando para el más importante, que es un camino muy importante, que es el de la práctica del no yo, la ausencia del yo. Mientras que reconocemos que todo el aferramiento al yo no es más que una confusión,
más tarde, no es solo necesario reconocerlo, sino que necesitamos investigarlo. Debemos investigar esa ausencia del yo por medio de razonamientos, por medio de... Kempola dijo experiencia, así que no es solamente una cuestión de razonamiento intelectual, sino también se trata de la experiencia personal a la hora de analizar la ausencia del yo. Esta es la práctica que estamos explicando aquí en esta sesión de Dharma. Ya la estuvimos explicando anteriormente y vamos a seguir explicándola ahora. lam ki namsha mindawa kashi chiyo benangni ngazu danda zogo dita bena shine dang lakdong niye benangni dame chegum cheya di ngazu lakdong nyamlin chegyo re dine laba sumge nangni ngazu kare nyamlin chegyo re sana shirab ki laba di nyamlin chegyo re Ahora podemos tener diferentes categorías del camino. Aquí, o principalmente en el camino budista, hablamos de dos categorías de la práctica del camino. Esa es la práctica de Dharma, que tiene que ver con shamatha, o la paz, o morar en la paz, y la otra es la de vipassana. O comprensión penetrativa. Así que entre estas dos, en el contexto de esta sesión de Dharma, estamos explicando la segunda, Vipassana. En particular, la práctica llamada meditación analítica sobre la ausencia del yo, sobre la falta de existencia de un yo real. Luego también podemos situar la práctica que estamos haciendo en términos de los tres entrenamientos superiores. Hay tres entrenamientos superiores y aquí esta meditación analítica sobre la ausencia del yo tiene que ver con el tercer entrenamiento, en el que practicamos, nos entrenamos en la comprensión profunda o sabiduría. Tini da khasang anzu chaji malam ki lam sumbe kapsula dokur tatal chogni lam chokki sene lam la chogni shairo ba sunam ki chodang yishe ki chog tini ke nangni dame denzu la samdo tanya dang kome denzu anzu yishe ki chodale nyamlin chigi yore. Podemos seguir situando la práctica de la que estamos hablando hoy en términos de las dos acumulaciones. Esto es exactamente como la plegaria de aspiración de Mahamudra explica el camino. Si miramos la estrofa número 6, dice que el camino es el de las dos acumulaciones. ¿Y cuáles son las dos acumulaciones? Está la acumulación de mérito y la acumulación de la sabiduría primordial. De entre estas dos, el camino que estamos explicando hoy pertenece a la segunda acumulación, la acumulación de la sabiduría. Tangi dinzu karichin shugo yosana nganzu dame dinzu komyong tu le labo yo mare ti zo chi tundu chi ko go la soba kom ko go re tini che kom na yong de kenaba daga zo ji do suni samlo kyangba tangwa mai ba che ni ta kamanga chu ka zu kom go yene ya gola kyapdo simge do tu chi che tini dinzu nyemba ina re samlo tangba ina re lobjong jangba ina re dinzu chegom gi chashela cha de gore te tama de la ngowa chi tangsha ba ina da kera
kama nga chu gasu gomba ene di dini gom nyamling ge chashe jorngo jesum changwa shirab nyamlin che batang yeshe ki chok sakpa dang dini laudong gomba chasang di dinala tu di ge yore di indu dini jekum nang yong du dor du nanda gola kyabdo samge dang tamang ngowa jeba inanda di ngaranzu sunamdang yeshekin chok nigaji shaadi ge yore penyon chumbo yore pendo chumbo yong gore dino sunang gore. Why am I mentioning ¿Por qué estoy mencionando todas estas categorías del camino? Es porque, en general, la práctica que estamos explicando aquí, la meditación analítica sobre la ausencia del yo, no es una práctica fácil. Requiere diligencia, perseverancia, requiere de paciencia, porque no es una práctica fácil. Es por lo tanto importante comprender que incluso si hacemos 5 o 10 minutos al día de esta meditación analítica, si lo hacemos con un contexto apropiado, va a ser de mucha ayuda. Eso significa que si empezamos recitando los versos de la toma de refugio y de generar la mente de la iluminación, y luego como parte principal, si todo lo que hacemos en términos de la meditación analítica, ya sea que estemos escuchando enseñanzas, podemos reflexionar sobre el significado de las enseñanzas o podemos usar esos razonamientos para analizar si existe un yo o no. Eso constituiría la parte principal de la práctica. Incluso si hacemos eso por 5 o 10 minutos al día, e incluso si hacemos después de esa meditación analítica, si dedicamos la bondad que hemos conseguido para el beneficio de todos los seres, de esta forma nuestra práctica va a ser completa y perfecta, estará dotada de la excelencia en 3 partes, la preparación excelente, que es refugio y bodhicitta, la parte principal excelente, que es la parte de la meditación analítica, y también la conclusión excelente, que es la dedicación. Y eso nos da el marco conceptual adecuado en el cual esa meditación analítica de la ausencia del yo puede llevar grandes resultados. En primer lugar, vamos a entrenarnos en el entrenamiento superior de la sabiduría o de la comprensión, como ya hemos mencionado en los 3 entrenamientos superiores. También, de la misma forma, será la práctica de Vipassana, de la comprensión profunda, y también será la práctica de las 2 acumulaciones de la sabiduría, pero no solo de sabiduría, sino también de mérito, porque si lo hacemos, si sellamos, si abrazamos esa meditación analítica con el refugio, la bodhicitta y la dedicación, al final, eso, de esta forma, también nos va a permitir acumular mérito, no solamente sabiduría. Así que es muy importante, será extremadamente beneficioso que practiquemos de esta forma. Dame nyamlin chedu kale khasho de kar resna anzo jigida intellectually da kale shira yo mare kale de khawani yungo resna emotional di kale khapo yore tisidu kare se go resna anzo ko dewa chana da dajingi anzo la brain wash chesha yore 제산다 다도 짐바티 수수기 다임발라 난주기 거기 난줄라 브레인워시니 난주기 닌 독불었어요 샤요레 베낭아란주 룽바징나라데 아니 마미 다워지 차 아니 마미 기기 고티 다워디기 nganzulo gogortani chungchung kapsuni brainwash che shabaina ta kho khare lapati dembare kho ge lapdang da matik ba chasang de nganzu lungla yung gro ba den na shin je ni da nganzu
dado zimba degi ngaranzula brainwash chesha yodu ta tami nani keja kari sheba ina ya lamsang nganzu ke chik autopilot rejection se gore defense la se gore be chik friction ki chowashi legre ta di kale khapore ina ya di dubu mar di yakbore nge khazan shuyin ba friction de lemna yakbore 다 개치쇼지데 가르레스는 아주 망세와 또 저도 삼록당 아니 프릭션디 당지 아주 이나 uneasiness 지 리고요 봐 아니 아주 망세와 참샤샤로 다디 야고시라 민도 말로 좋아 야고 연구 민도 가르레스는 닥진다 거기 무슨 지게요 말해 내가 아주 육샤 그래 돌디나 아주 균경 도구민도 와 깔레카쇼디 연구 디인디다 다진 건배 값을라 또저지 프릭션 그 초와들래 바이네야 미투니 제니안 갈레갈레라 프릭션들 라도 그래라 소소라지 클래리티 게 컨피던스 용그래 데니 렐라르라도 딘디 땅에 돌디나 가르치고 그랬으나 균종한테 뺏겨 준 버려 Cuando se trata de la práctica de la meditación sobre la ausencia del yo, sobre la no existencia del yo real, la parte principal no es la comprensión intelectual, lo comprendemos relacionándonos con él, pero también vamos a experimentar cierta tensión a la hora de tratar de comprenderlo. No vamos a querer comprender la verdad y la razón es porque se nos ha lavado el cerebro por parte de este aferramiento al yo desde hace tiempos y principios. Así que no vamos a querer creerlo. Básicamente reconocerlo sería como... Perdón, Kempola dijo antes, es como tomar un enemigo real como si fuera nuestro amigo, porque se nos ha lavado el cerebro hasta el punto en que pensamos que alguien que nos daña es bueno para nosotros. Como por ejemplo, si un ejército de ocupantes ocupa nuestro país hace mucho tiempo y quizás el líder general ha estado diciendo que por mucho tiempo, eso es verdad, ya sabes que estamos aquí por una buena razón y lo escuchamos desde que somos muy jóvenes, al final vamos a creerlo si crecemos en ese tipo de contexto. Entonces, al final, con el tiempo, vamos a ver que cualquier persona que esté en desacuerdo con el líder va a ser un enemigo. Eso es así, es automático. No vamos a creerlo y vamos a creer que todo lo que dice el dictador es cierto. Y así es como funciona la propaganda y el lavado de cerebros. Hemos sido manipulados por ese aferramiento al yo. Y así que cuando se nos dice que en realidad no hay yo, no tenías por qué aferrarte tanto a eso. De forma automática vamos a sentir tensión, vamos a rechazar ese mensaje. Y vamos a sentir fricción, como decía Kempola en inglés. Vamos a sentir fricción en el momento en que alguien nos dice que no existe ese yo. Pero como hemos dicho en las sesiones anteriores de Dharma, es bueno sentir esa fricción. El problema es que nunca sentimos esa fricción. Por lo tanto, cuando la sentimos, nos detenemos esa práctica. ¿Por qué? Porque no nos sentimos bien. Y si no nos hace sentir bien la práctica, entonces no queremos hacerla. Entonces, el problema reside en que podemos llegar a ese punto y debido a que nos sentimos incómodas, entonces la dejamos, la abandonamos y no sostenemos la continuidad de esta práctica. Este es el problema principal. Es el punto más complicado. Si llegamos a ese momento de fricción y no lo rechazamos, no huimos de él, simplemente nos quedamos con él, seguimos practicándolo, seguimos observando y analizando, entonces poco a poco se
irá por sí solo. Y en lugar de esa fricción, lo que va a surgir es claridad y confianza. Eso es lo que va a tener lugar en lugar de esa fricción. Así que lo que trato de decir, el punto principal es que tenemos que sostener, mantener esta práctica, incluso si llega al punto en que se vuelve incómoda. Debemos sostenerla y poco a poco se volverá más fácil. Tadi dangme kome di sherab dang yishe yin sabu yin se ke kyumsen de karares na ngaran su dunga dang 출바 중사 차상 그게 망보 요래 님보 땐당야 망보 요래 이내양다 된주 차상 기직 짜와 ngoma 다보디 다진 라틴이 중고 여바 인데 다 다음에 검디 만주 심담라 두고요 말에 태가를 내자 언니 중사게 시가와도 델라파 아니 만주에네지 내듣는 바세 그러와 두고요 바인데 되니 디게 좀 찍이요라 다디 만주게 바샤 다 메바 레스 라바 잠지게 팽게요 말에 레 삼바 잠지게 팽게요 말에 나란주게 곰베 바차디 슉첨보 시부지 여디르다 삼로 망보 땅 빼 망보 지샤 테마 망보 랍 되니 갈레 딱 곰니 다음에 또 베시랍디 끼고 그러마도 탑시 심바 매바래 아주 최근에는 님벌라 님벌 망보 열대 의인세로 자와 중징기 의인 자와 중닌 짐버지 의인 님벌이 차들이 되니 자 전부지다 내가 전부지를 쓰기요래. ¿Y por qué esta práctica, la práctica de la ausencia de yo, se considera tan profunda? Está tan íntimamente relacionada con el desarrollo de la sabiduría, nuestra comprensión profunda. Es porque cuando pensamos en el sufrimiento y la confusión en nuestra vida, hay muchas razones por las cuales nosotros experimentamos sufrimiento, hay muchas causas y condiciones para ello que contribuyen a nuestra insatisfacción. Y de la misma forma hay muchos remedios que pueden contrarrestar esas causas y condiciones. Está el Buda Dharma, hay muchas prácticas que podemos realizar para eliminar esas causas y condiciones. Sin embargo, hay un antídoto, hay un remedio que se dice que va directo a la raíz y que elimina esa raíz. Hay muchos antídotos que son temporales, que pueden lidiar con el problema de una forma artificial, pero este remedio que estamos usando va directo a la raíz y corta directamente la raíz del problema principal. Y este antídoto es el de la práctica de la ausencia del yo. Porque realmente la raíz de toda la confusión, de todo el sufrimiento, de toda la insatisfacción es el aferramiento al yo. Así que el antídoto que lidia de una forma directa con eso es la práctica de la ausencia del yo. La forma más directa de eliminar la raíz de la causa del origen de nuestro sufrimiento, que realmente aprieta el botón, que va directo, va al punto vital de la raíz de la confusión, es esta práctica. Así que lo que debemos comprender sobre esta práctica es que este antídoto que va directo al punto vital y lo elimina no es uno que podamos utilizar simplemente una vez o de vez en cuando, diciendo, por ejemplo, bueno, no hay un yo. Eso no va a funcionar de esta forma, simplemente diciéndolo y dejándolo a un nivel intelectual, decir, vale, no hay yo. No va a cortar de raíz esa causa porque nuestras tendencias habituales están tan engranadas de una forma tan profunda en nosotros, esos patrones tan rígidos, que la única forma de hacer esta práctica es repetirla una y otra vez.
hacer esta meditación analítica, diciéndonos que no existe un yo, para que realmente penetre en nosotros. Eso va a tomar tiempo, no es algo que podamos decir una o dos veces, eso va a tomar tiempo. No podemos hacerlo de otra forma, hacerlo de una forma más rápida, eso va a tomar tiempo. 답변아 켄나바 카시 우메기 슝당 고물루르기 슝든줄라 또 럽종 나요나 다든주 콜라 계지긴 용거로 봐. by the way 카시 양 켄나바 똑같은 용수 그래. 남규 간주 동반이디다 시랍 닝부든 중간라 동반이세기도 계정버려서 단다 양 다메도 계정도 간데 있는 사람이 지 도바 용수 그래. 다디 단다 간주 계제 시에서다 친시자사디 강사게 당면을 잡아마도 택바 정보 값을라 당면당 돈이세데 찍바래 호러와 고미용도 릭바당 도당 차상 집어지냐래 다디 그 미과게 율디스 카카가르마 디인도 양 당면당 동반이디 고가 찍발랑샤는 디그래 다 이나 단당 아주 고미용도다 최 탐적이 미과 마제바전에 수수기 nga세들 미과전이 고민거 봐야디 노르유요 말에 가시게 양 갑갑라 돈이리 계층 보이는 것도 단다 양 다음에 계층 보이서 그 단이리 가가 있는 간데는 도고 영석이라 봐. Muchos de vosotros ya habéis estudiado los textos del Camino Medio, de la filosofía madhyámica, por ejemplo, aquellos que fueron compuestos por Nagarjuna. Y quizás vosotros tenéis una pregunta, una duda. Decís, bueno, espera un momento, por ejemplo, en el Sutra del Corazón. En el Sutra del Corazón se dice que la práctica más importante es la de la vacuidad. Y ahora, en estas sesiones de Dharma, estamos hablando de la ausencia del yo. Así que está esta cuestión sobre si son lo mismo o no. Hemos escuchado sobre la vacuidad y ahora sobre la ausencia del yo. Así que lo que debemos comprender aquí es que en el contexto del Mahayana, del gran vehículo, la ausencia de una existencia inherente del yo se medita de la misma forma que la vacuidad. Es exactamente lo mismo. Es solo que la ausencia de existencia real de una persona es como un ejemplo, una ilustración para la vacuidad de todos los fenómenos. Es lo mismo, sí, por supuesto que es diferente el objeto en el que nos enfocamos. Aquí nos enfocamos en el yo de las personas, no en el de los fenómenos, pero la forma de meditar en ello es exactamente la misma. En realidad es como un ejemplo de todos los fenómenos. Así que es importante no confundirnos aquí. Aquí no estamos discutiendo aquí la vacuidad en términos de los fenómenos, sino que en este contexto de la práctica de Dharma que estamos haciendo ahora, esta sesión de Dharma, estamos hablando sobre la falta de existencia real del yo, de la persona. En resumen, lo que es importante comprender es que ya sea que decimos vacuidad de la persona o falta de existencia real de los fenómenos, todo esto apunta a la misma verdad, simplemente son términos diferentes. Tene de maimba chue tamjela yang azu jibo jikyang yorba di kaware di bumbare sambate yang dawdo zimbarang re. Denzula rigwa jikpa tangni meba komba tila chue ki dame komba segir. Dindu da di ko mikpa kagare mado rodan jikpa re. Por ejemplo, cuando hablamos de la falta de existencia del yo, a menudo analizamos los 5 agregados. El cuerpo, la mente, las sensaciones, a menudo, así es como hacemos la investigación, buscando y no encontrando al yo del individuo. Cuando se trata de la ausencia de existencia de todos los fenómenos, se trata básicamente de lo mismo. Se trata de buscar esa misma esencia que tienen también las paredes, las jarras, las vasijas.
analizamos también los 5 agregados de todos los fenómenos, el objeto que estamos analizando cambiará, pero el proceso es exactamente el mismo. Así que vamos a conseguir la misma realización, el mismo logro mediante la práctica. 라서 다 가장 먼저 다음에 건발라 림바 카시지 옆에나네 다 드링 고제기 릭바디니마 슈기. Ahora vamos a proseguir donde lo dejamos en la sesión anterior de Dharma, que son las diferentes etapas de esa meditación analítica. Vamos a explicar los razonamientos que vamos a emplear para refutar la existencia de esa existencia inherente del yo. 제당 다음에 곰당기 꼴라 까당 라버도다 음메기 딘주드즈나라 망보 용거래 드니야 로종라 소백갑슬라 용거래 드니 신내당 라동이 예변나니 대과 첨부게 라동 냠린 제백갑슬라다 리 곰당 거든스 망보 용거래라 곰당 또스 민다와 망보 요래. Y esta práctica de usar el razonamiento para refutar al yo a menudo se presenta en diferentes tradiciones dármicas, en diferentes escuelas, como por ejemplo Madhyamika, en la cual es muy conocida por usar todos estos razonamientos, pero también sobre el entrenamiento mental en Lojong, en el cual también se cultiva Vipassana en el sentido Mahayana. También existen todos estos razonamientos que se explican de forma ligeramente diferente. Se usan estos diferentes razonamientos para analizar la existencia del yo. Hay ciertas diferencias sobre cómo se usan estos razonamientos en las diferentes tradiciones. 되니 당아주 태과 첨부 시샤지니 다음에 그 검용 백갑슬라 다 강사기 다음에 검용도 있더니 신다 남dun게 릭바세다 보다 된줄라 자네 검에 되니 최기 다든주 고밤 다고버제 발라더니 다 귤라쮸반 도르지 생마 세겐 소다와다 틴델 첨부 세겐 소다와다 되니 간다 음메기 틴지 첨부 nga세다 되니 용거래. Aquí voy a explicar los razonamientos que se usan básicamente en el Mahayana, en el gran vehículo, la tradición del gran vehículo. Aquí, en este vehículo, cuando meditamos sobre la ausencia de existencia del yo, hacemos esta meditación analítica sobre la ausencia de existencia del yo de los individuos, de la persona. Hay algunos razonamientos llamados, por ejemplo, el razonamiento en 7 partes del carro. El razonamiento en 7 partes. Luego también está el conjunto de razonamientos conocidos como los 5 razonamientos principales de Madhyamika. A lo mejor ya habéis escuchado sobre esto. Es la investigación de la causa, por ejemplo. También está la investigación de todo y el razonamiento de la gran interdependencia. Aquí solo hemos mencionado 2, pero hay 5 en total. 다디 다 된주 지당에 된데 열에스니 쉬마도 다 된주 찾아
tozu lobjong jana ma do ya mang la ba ina ko ti ji intellectual da char de nganzu ko nyo do re la bo de le dang bo pe tozu kha ko re ba de de da nge so re ta dun ji da kang da do de na da mi ten la pa be ki ri ba di 다 아까서 탑시 리버 꼭 가시죠 레스니 이케만 나는 되기도 하다 된주 거랑 예처장 던데 쉬에도 쉬고 말와 다 베나드니 안주 다 용다 더고들 강사 남이 때나 파베기 신단 남등이 리버스에디 단 칭단 남가의 세계 남두인 세계를 조다 공벌로 상계기 도나라 중샤베 리과지레 자와디 근데 아니 공벌로 줍다 다와다고 난콩 나바기 파도 대시 개발 잡니더니 제샤부시레 다 도르디나 가리 숨고야레스나 다디 네마 도긴 나라 아이 ngazu dirwa gebu milindala 콩 개버러 와다 콩 싱다강라 네망마 자가게 개버든 주 싱다강라 슈는 폐게여 봐 되네 대다 가서다 나가세나 코라니게 발레 깨제 중바레스 라버다 다세디 간데레세디 콜라 데디디니 디바 디렌다 워치니 되니 닥세디 싱데기 다 콜로라서 그 차시 망고 여러 봐 델라 때니 딱바 잠실 마도 간주 남기 로라 샤운데 싱다세지 여바다오지 샤르게도 왔을라 그래 데 아니 출발해서 싱다세디 딱바 잠실 마도 ngone dane ki jesu ba yo mares ine ngarang sula na yong de jesu ba to na yong go res dene delata ta je ta yong de singda se de dang singda ge koloni bu din ju chikba rebe ta de rebe penjun demba rebe sinda dende jene jeba jene jeba je ki rikba chore delatini singda namlyung gi rikba sne lapsha bare. Así que no tengo planes de explicar todos estos razonamientos uno a uno, dando una explicación muy detallada. Voy a mencionarlos para que sepáis que existen este argumento, este razonamiento en 7 partes del carruaje. De otro modo, se va a volver una explicación muy pesada, especialmente para los principiantes. Va a crear confusión y no va a ser de ayuda. Pero es bueno saber que existen estos razonamientos, de dónde provienen. De hecho, cuando hablamos del razonamiento en 5 o 7 partes del carruaje, a menudo son 5 razonamientos en los cuales el carruaje se usa como ilustración y se encuentra en los sutras también. Esta metáfora, en la cual el Buda incluso explica este ejemplo. Luego, también en la tradición de Madhyamika, Nagarjuna y Chandrakirti explican estos razonamientos. Por ejemplo, Chandrakirti añadió 2 razonamientos más, los explica en gran detalle, pero la fuente está en las enseñanzas del Buda mismas. Hay un sutra que explica que el rey Mirinda, que por supuesto al ser un rey estaba muy a menudo a viajar en un carruaje, en lugar de andar, ¿verdad? Él usaba un carruaje. Y una vez se encontró con un monje budista llamado Nagasena y tuvieron una conversación. Y el rey le preguntó a Nagasena, ¿qué es el yo? ¿Qué es el yo? Y Nagasena usó la metáfora
del carro, porque es una cosa con la cual el rey se puede relacionar en ese momento del tiempo. Por ejemplo, si ahora yo menciono la palabra carruaje, bueno, pensáis en un carruaje real, que está ahí verdaderamente, que existe realmente, ¿verdad? Pero si observáis bien, ¿dónde está el carruaje? Por ejemplo, en comparación con sus partes, el carruaje consiste de unas ruedas, hay otras partes en el carruaje, por ejemplo, el volante, el eje. Lo que dijo Nagasena es que lo que se llama carruaje no es más que una etiqueta que imputamos sobre la base de todas esas diferentes partes, pero en las partes no existe el carruaje. El carruaje no existe. En realidad no existe más que una imputación. No es sustancialmente existente. Ese fenómeno no existe realmente, el carruaje. Es una proyección de la mente. Y para investigar esto, usa estos diferentes razonamientos. Y dice, ¿es el razonamiento, perdón, es el carruaje lo mismo que sus partes? ¿O es diferente que las bases de imputación de esas partes? ¿Es el soporte de las partes o posee la base de imputación de las partes o las partes poseen la base de imputación del carruaje? Es decir, que se hacen estas diferentes relaciones entre igual, diferente, uno es el soporte del otro. Y estas son las preguntas que nosotros estamos también cuestionándonos, las mismas que Nagasena le contestó al rey Mirinda sobre el carruaje. Por supuesto, Khenpo dijo que en este momento el carruaje se va a entender como el yo. 다 디게 돈다 도도 다버디 가리sun 거 그랬으나 만주 싱다세디 딱받점지 마임바 혼니 싱다지도 스니 딩게 요래 이내양 된라 싱다세디 코랑기 연락 차시 남라 때네 딱받점지를 마도 혼니 싱다세지 채용나 니규요 말레스 pe de shindu tene ngaran su da dak se dia phungbula rawa tene tak pa chamjere ma to uni drubi ke daji yo mare yin yang bena anju tulne singda jimana shincheni ani daudi tulbe ko ne jimbare senida 싱대기 차시디 풍붕알라 빼샤 아니 싱다세디 델라테네 따바들 빼샤 다가나시다 아주 풍붕아디 싱대기 콜로다고 든주다고지 되니 델라테네기 되니 나인 삼베기 짐바디 되니 싱다다고지라 빼샤네다 싱다 랑신 마두바 나신 치니 다양 랑신 마두바 레두 세디 되니 빼당 고니드니 마 자니드니 제바제니드니 고미용고래 삼도타용고래 도르디나다 싱다디 돈라 메바나 신체니 다디야 돈라 민두 삼바들 녜시케소나 다 다음에 콤바 샤르바레 Para dar una breve explicación sobre el significado de esta metáfora del carro, igual que el carro o el carruaje no es visto como una mera etiqueta, pensamos que un carruaje existe realmente, lo mismo. Y, perdón, dice la traductora, en realidad no es el caso. Es una mera imputación sobre la base de las diferentes partes que componen el carruaje, las ruedas y demás. Y si buscamos el carruaje en estas diferentes partes, no encontramos el carruaje en esas partes, ¿verdad? Esta es la analogía. Del mismo modo, debemos comprender que las partes de un carruaje son como los agregados y que el carruaje sería como el yo. Así que buscamos al yo en los agregados y vemos si podemos encontrarlo.
Por supuesto, vamos a llegar a la conclusión de que el yo no es otra cosa que una mera imputación. No hay una existencia realmente inherente en el yo. Y aún así, seguimos proyectando fuera, debido a nuestra confusión, que existe un yo realmente. Y seguimos creyendo que este carruaje es real y no es más que una mera imputación. De la misma forma, seguimos creyendo que hay un yo que existe realmente sobre los agregados. Y esto es debido a que nuestras creencias equivocadas lo permiten. Así que debemos analizar una y otra vez si una parte está poseída por la otra y viceversa, igual que con el caso del carruaje. Si está sobre la base de sus partes o no. Y al final vamos a ver que el yo no es un fenómeno realmente existente, sino que es una mera proyección, una mera imputación. Así que usamos el ejemplo del carruaje con el sentido real que tiene y mediante el análisis que hacemos podemos llegar a la conclusión de que no existe un yo, que es una mera etiqueta. Y eso es lo que llamamos una meditación analítica sobre la ausencia de existencia del yo. 다 이는 양 ngama meeting zo singda peje tangyo ba ti inde koran zo tos pe din zo yago yo ta tingsang nga zo peje tangyo mare anda moda din zo ta peje tangyo ba ine yang e di pe di tingsang ge pe di dile shana ni yago do tongu do pena ngan zo ge par ba picture di dark da ba chire singda da ba chire pixels 지어봐. 데디드니 싱대기 차셰다 풍부라고 지. 다 더드이나 나줄로 통해데 가르 통거 그래서나 픽처드 통용 거데. 된 엄마데 가르래서나 된기 땡돌라 픽셀 기지 패턴 지로와 디마도 여마르와. 딜랑 안쪽에 민 가르다샤 그래서나 파게데 신동레샤 파게데 강레레샤 파게데 나레샤 스네라그로 안간조 파르토용데 테네 델라 차타에 끼그러 봐 내가 난신게 비디오 딘조 오네 제나다 픽셀 랑러와 프레임 랑러와 프레임 기 모션 지레마도 딜 라우스여와 가제요 말에 이네 양다 간조 게 고통송 삼바다고 지다 아니지 다디 원에다네 미디 깨져 시기도 삼바다고지다 미디 구여 야게도 삼바다고지 당 알아서 디 천안 차상데 리뷰어 봐 다디 인두다 픽셀 당 파르당 프레임 당 비디오라 빼샤와 있네야 아주 소스는 곰바이는 진때도지 풍부당 다세 닥시당 따베근다 그러다 돌드네 프레임 라테네 아주 투두거래 frame की movement लाते ने देखा नाशिंग के pixel के pattern लाते ने गाजो पार तो ठुडु गयो बा नाशिंग चेने फुंबो के छोका लाते ने दाउ तो ठुडु गयो ऐसे दोस चार पाए ना पेडिले लाओ मेंडो देंगे Por supuesto, en el pasado, en tiempos del rey Mirinda, usar la metáfora del carruaje era muy relevante porque era algo con lo cual todo el mundo se podía relacionar. Hoy en día apenas sabemos lo que es un carruaje. Podemos usar el ejemplo de un coche y las partes de un coche. También hay un ejemplo muy bueno que se puede aplicar aquí, dice Kempola, que es el de las fotografías. Eso sería el yo, es decir, también el carruaje, y luego también están los píxeles. Esos serían los agregados o, en el pasado, las diferentes partes del carruaje.
usando el ejemplo antiguo. Y pasa lo mismo cuando miramos una fotografía. No pensamos que es otra cosa que un patrón de píxeles, sino que vemos la fotografía y pensamos, ese soy yo, hay un bonito paisaje de la naturaleza ahí. Hay un sentimiento de que ese soy yo, pero en realidad no es más que un patrón de píxeles que están arreglados, dispuestos de esa forma. Y cuando reconocemos que nosotros somos la imagen de la fotografía, por supuesto surgen el aferramiento, otras sensaciones. Lo mismo con el vídeo. Cuando vemos un fragmento de vídeo que no es más que un conjunto de frames, unos después del otro. En realidad no hay ninguna persona ahí que esté hablando en el vídeo. Es un conjunto de frames y de píxeles moviéndose, pero en realidad no hay nadie ahí moviéndose o hablando, etc. Eso es lo que sucede. Si piensas en esto, en realidad no hay ninguna fotografía y no hay nadie en la fotografía, es solo una disposición de píxeles. Lo mismo con el vídeo, no es más que un conjunto de frames y píxeles. Pero estamos confundidos sobre esto, en la forma en cómo existe. Realmente pensamos que existe una fotografía. Lo mismo con el vídeo. Es exactamente lo mismo que sucede con los agregados, con el cuerpo, con la mente, con las sensaciones. Estamos confundidos sobre la forma en que realmente aparece y lo confundimos con la existencia de un yo. Tati pena pixel ke pattern la picture to trailer la gyuge mangbo yore chidang nange diga nashi ngaranzu pungbo la teni da to trailer la gyudang ge mangbo yore. Por supuesto, esto no sucede, no aparece de la nada. Hay muchas causas y condiciones internas, externas, que hacen que se produzca esta confusión, que haga que pensamos que los píxeles son la fotografía. Así que hay un montón de causas y condiciones, tanto internas como externas, que contribuyen a que nosotros tengamos la creencia de que estas cosas existen realmente. Laso ta hinayang ta ngazu go dewo jini ta ngazu tozo ji nyamlen nyamsu len dewo di ta rigwa mangbo sung shaba den zoge ji denda di todo dawo ji go dewo dawo ji di sung yore ta na ngazu ta chidang di la ngazu ume ki chik dudal ki rigwa sikra wa ta di su nyung dawo yore ina di na la ta rigwa shamba den zo di debe soro shore dende di ngazu 다 kenjin shiwa soki uma yengi nangla teni sebu sungore teni nganzu da gomyongdu dindesini samlotane gombayi na le dangbo pala da di le labo dabuchi da le labo sina tozo chik sebu dabuchi mangbo samlotang mogo wachini cho nyizu samlotang goye chik yabu dabuchi yore ni didi ma shuki yinsu. Así que de esta forma vemos como hay muchos razonamientos diferentes que se pueden usar, argumentos lógicos, y creo que uno de los más fáciles de comprender y de poner en práctica, aquel que incorpora otros tipos de razonamientos del camino medio, es aquel que se conoce como el razonamiento de no ser ni singular ni plural, o podemos decir singular o múltiple. Este es un argumento específico que se usó mucho por parte de Shantarakshita en su tratado llamado El ornamento del camino medio, el Madhyamika Alankara. Creo que es
Fácil, bueno, fácil, eso es cuestionable. Por lo menos es más claro que vamos a analizar dos partes del objeto. Es un argumento tan esencial que incluye otros argumentos de madiámica en ese propio argumento. Hay una estrofa del ornamento del camino medio, es el número 1, compuesto por Shantarakshita, en el que él da una definición en pocas líneas sobre este razonamiento. Y la traducción dice: estas entidades que son mencionadas por nosotros y los demás, en realidad están vacías de cualquier naturaleza intrínseca, porque no poseen una naturaleza ni como uno ni como muchos. Son meras reflexiones. Perdón. Eso, el significado dice Kempela, que viene a ser que todos los fenómenos carecen de existencia real, porque su naturaleza no es ni singular ni múltiple, no es ni uno ni muchos, y por eso no son más que un sueño, que una ilusión. Lazo, tadi komyongde tangbo dita tela tenen ngeba shi se sungbare. Ngeba shi se nanda kare so korba. Ra ngeba ngaso ngeshi se. Ngeba shi se korim to kore slabar. Gochu dik ha ko kore slabar ta dik komi. Tangbo kare res nanda da tangbo ti shishena. 말에 시와 다치당 디 시와 속에 말에 괜찮은 시속의 송에디 찍두라게 봐라. 해난다디 아주 냠린지는 검용도 네바 시세기 고림 네비 거는 검고 그래 송말에. Así que cuando meditamos sobre la falta de existencia del yo, podemos seguir una secuencia de las 4 certezas. Así que quiero hablar sobre eso. 다디 네바시데 가르선 당보디 각자 네바스 각괴 근다디 네고 그래스 세부차고 그래스 니바디드니 캬방 네바스 캬방 네바스는 다디 디세거래 다제 땅 거라 다제 땅 용백 값을다 그 팀제로 딜레세거래 근데 숨바디드니 찍달 네바스 서 찍마인 바스 라바 찍당 달와 마디다 서디 찍마인 바스 그래 드니 시바딜라 두달게 바스도 두마야 마인 바스 디인디다 숨바단 시바데 릭봉외레 당보단 니바니부디디 거기 가르쳐 거지 체크인라고 저래도 와 Así que las 4 certezas son: la primera, debemos tener la certeza con respecto a lo que hay que ser refutado. Tenemos que tener certeza sobre el yo.
porque ese es el objeto de refutación. La segunda certeza es la certeza en la cual tenemos que tener certeza sobre la pervasión. La pervasión aquí significa reglas, la lógica. Debemos tener certeza sobre la lógica, qué permea a qué conlleva a qué. Y la tercera certeza es la certeza de que el yo no es singular y la cuarta certeza es que el yo no es múltiple. De estos cuatro, solo el tercer y el cuarto argumento son en realidad razonamientos. Los primeros dos son condiciones que deben estar presentes para que esto funcione. Se debe saber qué es lo que se debe refutar y cuáles son las reglas de la refutación. 마가병원라 닥진기 신율기 다디 컨디스 징기도 거기 캐주 가르레샤 스는 디 삼보타에 들어와 딜라티니 가정에 봐스타디 걸은 아주 가서 먹고 쉬인 봐 거지 딱바 잠지 많이 봐 오니 여봐 라완진 임바다고 디니 지고 지 딱바 임바다고 직바 임바다고 깝깝라니니 지 고디 임베 수부 임베 소다고 지 깝깝라니 셈바디 임베 소다고 지 괜찮아져요다. 디야고진이다 녜고 그래. 딜라 가정에 봐스다. 각과의 그 다디 가르레스 세부든 거지. La primera certeza es decir, lo que vamos a refutar básicamente es el yo. Aquí ya he hablado mucho sobre esto y en las sesiones anteriores de Dharma, sobre la importancia de identificar al yo como algo que debe ser refutado. El yo que tiene ciertas características, tales como no solo ser una mera imputación, sino el yo que tomamos como existente, que es independiente de cualquier otro fenómeno que es insingular. A veces pensamos que el yo es el propietario de las partes del cuerpo, a veces pensamos que es la mente, a veces pensamos que el yo está en la mente. Sí que es una cosa curiosa, ¿verdad? Cómo atribuimos existencia al yo, pero debemos tener claro qué es lo que vamos a refutar, las características del yo existente, supuestamente existente, e identificar esas características antes de que sigamos con este razonamiento. 디 다코랑 하 먹거나 다 맵에 메수디 세부 차그 말했라 그래. 맨나 벤디 약보 하 먹거나 다 잡사 가와 이메 하고 말와. 김생 이바디 가르레스는 당한주 최디 두비오거라 람질라 두고여르데디 시라게 레라버지 여마르 다 메바레스니 랍샤는 짱마 좀 지디게 말아 섬로 망부지 땅고 거래. 년가 차워지 가르여르스나 각자디 딱다지 각 마투바이나 테니 야나 도토게 탈알룽에 야나 쿠르티베게 탈알룽에 니가 요레 슬라바레 와 가르레스는 다 간다지 디 가예지도와 가예디 우메게 출도 가고 그래 슬라바라 망 마타와 뇽 마타와 따다지 El primer punto de estas cuatro certezas es muy importante porque si no identificamos lo que es el yo, qué tipo de yo estamos pensando aquí, no vamos a tener muy claro qué es lo que estamos refutando.
Y esta práctica de la ausencia de existencia del yo no va a ser precisa. Si no podemos saber cuál es el objetivo, ¿cómo podemos disparar la flecha hacia él? Necesitamos tener claro cuál es el objetivo para poder ser precisos con la flecha. Así que debemos tener conocimiento sobre este supuesto yo y no debemos pensar solamente de forma intelectual, bueno, no hay un yo, no existe un yo, sino que debemos tener claro de forma experiencial cómo tomamos ese yo supuestamente existente y cómo no es en realidad el yo. Debemos investigar y definir cómo es ese supuesto yo. De otro modo, si no sabemos cómo tomamos ese yo supuestamente existente, se corre el riesgo de que nosotros exageremos algo o denigremos algo. Porque los madhyamikas, cuando refutan al yo, son muy precisos a la hora de hacerlo. No es un yo cualquiera lo que refutan, es el yo que se identifica por el camino medio, ni más ni menos. No se refuta más y tampoco se refuta menos. Así que debemos tener un objeto de refutación muy claro, ese yo supuestamente existente. Si refutamos demasiado, será un problema. Vamos a exagerar esa refutación. Y lo mismo al contrario, si refutamos demasiado poco, ahí vamos a estar refutando de una forma demasiado ligera esa supuesta existencia del yo. Tadi peshana kararesana. Anzu menji na. Nepachila menji tekugo na. Mendi gi nesa de yakpo ngoy sensabe jela nesa de tang tunbi gi mendi yang dos chigirwa. Di tata shitego do propa kugudwa. Mato shukche dana karacharasana overdose chadu di nyoyungurwa. Yang dos di shuk chung daba na underdose se da tanya yada mena kashide nyung dani yang neza dila nyembo dhotu goyo mare ta di indi dame gomba di da gombari de gomdang di norni shuk chenpo shivuji gomisha kwae na nyinga jiyoro overdose chayi nyinga yore teni yang gomdang di ko taktak mapo wache gom gosa dila magom bache shenpachi mebare samne gom debae na teni neza dila pengi mare underdose chagwae na tindu ta gangda ngazu dose la ko tada chi neza la yoba nashin chini dame gomdang na tende gomgo gores ani mangda na digi mare nyungda na digi mare tada chi ko dila kare seyo suna kagja ngoy sungwa sungo yore. Por ejemplo, lo mismo sucede con la medicina, que se nos prescribe, se nos receta. Necesitamos la dosis exacta. No podemos tomar demasiada medicina o demasiada poca, porque si tomamos demasiada, vamos a tener una sobredosis, pero si tomamos demasiada poca, entonces no va a tener ningún efecto, no va a funcionar. Pero si tomamos demasiada, eso también es muy arriesgado. Del mismo modo, sucede con el yo. El yo no es que estemos refutando todo una mera proyección del yo, y tampoco es que no refutamos al yo del todo. Como que el yo también se refuta como si fueran otros fenómenos. No estamos hablando de eso. No debería ser un remedio demasiado potente, ni tampoco demasiado débil a la hora de refutar el yo. Debe ser exactamente el yo que identifica madhyamika como algo que debe ser refutado. Así que la primera certeza debe estar muy clara en términos de qué es lo que vamos a analizar y posteriormente refutar. Es necesario que sea comprendido desde el principio. Tadi diwa jerwa
what is the right dose diwa chorba ti nganzu da nangba sanje be ke million dollar question re gar resana nganzu nangba sanje be ke jeta mawani uma thagyo bani semjam bani dawa dakwa sanje kyang khonju na bal ta di kola shibuji samlo mangbo ta yore gar resana nyinga yorba nyung danaya pen 다음에 디 매바 도토그 말아 망다나야 강해지 연구 여바됐다 디 right dose 디 가르 레스니 당아주 넘버 도에는 넘버 nga 레스니 다 주여나 넘버 nga와 디 레스 라베 여러바 다 딘데 연구 여 말아 미기 셈게 바차게 깨지 시온데 디 레라바 큐네 말이 시부지 녀라 차워지 여바인데 아주 넘버 상제베게다 우메가 값을라 우메 깡바 말에 지단에 따르게 깨지 시여 값을라 디단 녀라 차워 나는 녀라 차워지래 what is the right dose dilatini cheba mangbo che cheba mangbo che deba mangbo yore. Ahora se podría hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la dosis exacta? Y esa es la pregunta del $1.000.000. Realmente esta es la pregunta que todas las filosofías budistas, todas las escuelas budistas han estado discutiendo y debatiendo una y otra vez. Los Vaibhashikas dicen cuál es la dosis exacta de lo que debe refutarse, los Autátricas dicen que hay otra cosa, los Chittamatras dicen otra cosa, los Madhyamikas dicen que hay que negar otra cosa en términos de la supuesta existencia real. Todas estas diferentes escuelas reconocen qué es lo que debe ser refutado, pero comprenden lo que la dosis de una forma diferente. Así que se corre el peligro de que la dosis sea demasiado pequeña, de forma que no se esté lidiando con el problema real del yo, o que se refute demasiado, en el cual se caería en el otro extremo opuesto. Así que podríamos usar una fórmula matemática, por ejemplo, de 10, ni mucho ni poco, serían 5, ¿verdad? La mitad. Pero aquí no estamos lidiando con algo tan lógico, estamos lidiando con patrones mentales, así que es muy difícil decir cuál sería el equilibrio perfecto de lo que debería ser negado. Así que no es solo los madhyamikas, sino todos los filósofos que establecen la visión, que establecen su filosofía. Este es el tema de debate principal, con todas las preguntas que surgen. Sí, realmente es el botón principal de toda la filosofía budista. Tadiyang inderda kenamba kita tupta shigi kagare sudita o da nangba sanje badichi kung tembo yosa mare ko da mendere shaso dine dobo kesel dine mare tadi 가르치는 연구에서는 미유디 다기 말이 캔소와 배나 태명기 미유디 탈바토베라와 제장 코란속이 the right dose the definition the 카가죠래 디겨 다 태바 첨보기 미율디 탐지케메 고반토베 임바인데 양디 the right dose ki definition the gyuat hebdu go 미율디 딜레 체즈 주고 와 디디 kapsula penan다니 간조디 디 미유 카가르 바인디 빵자기 디바 ngö즈미 진당대양 카카가 다 돌도나 타락에 켜버려 디 고알령 계신 버려요 태바 멤버 kapsula 톱자디 락바레라 빵자디 락바빵나 디기요래 코나스 미유디 두고요 태바 첨보 kapsula 빵자디야 타와레라 디임바인디 가르서 거래 빵자디양 코 타와님 빵고요 봐도 그양 제 right dose ki intensity se 거래 definition 디 양 도스야 토버질 랩두고 디 고알레디 개좀 버려 마도 양 bet 코라 카가 되네 말해 Ahora podríamos pensar, bueno, eso significa que los budistas no están de acuerdo en nada,
Estamos diciendo que todos tienen posturas diferentes entre todos ellos. No, esto no es lo que estamos diciendo. Simplemente decimos que sus metas son diferentes, que las metas de las diferentes escuelas son diferentes y que por lo tanto lo que quieren lograr es diferente, por lo cual el proceso de llegar ahí es diferente. Por ejemplo, para los proponentes del vehículo fundamental, los Rabakayanas, lo que quieren negar es el yo de la persona. Y la dosis exacta, la dosis correcta para ellos, para lograr la liberación, es exactamente la que explican y funciona para ellos. Esa es la dosis correcta para ellos, para lograr su meta. Funciona. Ahora, si los proponentes del Mahayana dicen eso no es suficiente, esa dosis, ¿por qué? Ellos quieren lograr el estado de omnisciencia, de la perfecta budeidad, ya que la meta es mucho más vasta. De la misma forma, la dosis exacta que necesitan también va a ser más potente. Así que es una cuestión de intensidad, una cuestión de sutileza o de ser burdo. Porque desde el punto de vista del vehículo fundamental, la meta es bastante burda, podríamos decir. Por lo tanto, lo que hay que ser abandonado para ellos también permanece a un nivel burdo, porque con eso tienen suficiente para lograr su meta, mientras que para los proponentes del Mahayana, ya que la meta es mucho más sutil, el antídoto también tiene que ser mucho más sutil. No va a ser una reflexión burda, sino que va a ser mucho más sutil, con muchos más matices. No es que difieran en todo, que no se pongan de acuerdo en nada, simplemente es que tienen diferentes métodos para lograr sus metas particulares. Right dots the susususungola the digdigore, lega chigore. Inanda, tekwa chimbodan, tekwa chunjuni, the tede dansha to dini zobadil chayungorda. Así que para cada vehículo, para el vehículo fundamental, para el vehículo mayor, tienen trabajos diferentes y eso está bien. El problema no está en mezclar. Perdón, está en mezclar. Cuando se toman por separado, en cada uno en su propio contexto, entonces funcionan. Tangi dordina shiye benane tangpo dinganzu gaja nge go gres. Gaja nge sena ga goye di shuk che dana nganzu Gurdeb ke thala luwe nyinga yore tini tanyi ke namshala kurwa debdu gore tini ga goye di shuk chung raba inani tini denzin la nyoba kye dhugo yo mare denzin chung ro dhugo mare tini pengyo yo mare tini ta tata je ga go gore nila namgyo nga zo gare resana umaas labgo yore ume lam su yore maang maimba nyung ma de inchi kalam no more no less rwa ani tende chik ta kaagto batila tini hako batila kaja ngo chin segyo res da pena kerang zu nga zu khasang dame keje she onde kapsula lamsang dokba di le gyore kyenzo mangbo o ta mena da tini nyawala su dogre le gyumde khande su sa gres lamsang le gyumde da chenga chila nga zu ji khande ina me da mena le gyumde yosa mare chenga chi yosa mare sam namdo kegido wa 오다 디디 가자 응 말씀 바래. 디 가르 차 버려서나 가자 디 가에 슉 채라 버려. 양 오다 나다 예 이내 양다 만주지 가르서 그러베 intellectually 샤샤베기 다데다 갈메 제산다 교민도 삼나 아주 좋다 버려. 그래서는 디
다 필로스 가서 그래 지 따뜻기 샤샤베긴 다 매비기 나 매비 고쳐금이도 와 렌제이디 다 돌디나. Así que de nuevo, para resumir esta primera de las 4 certezas, que es muy importante, es usar la dosis exacta, la dosis correcta de lo que vamos a refutar. No demasiado ni demasiado poco. Debe ser adecuada la forma media, el camino medio. Por eso se llama así. Porque si no, el riesgo es que si nos aferramos al yo de una forma demasiado potente, entonces vamos a denigrar lo convencional, porque cuando aplicamos el antídoto vamos a pasarnos con la dosis y vamos a refutar lo convencional. Vamos a denigrarlo. Así que es el riesgo de refutar demasiado. Pero también podríamos ir en contra del yo de una forma demasiado débil y de esta forma lo que sucedería es que no vamos a conseguir nada con esta reificación del yo, ese aferramiento que tenemos al yo, va a permanecer. Así que por esto necesitamos el camino medio. Se dice medio porque no es ni demasiado ni demasiado poco. Debemos identificar de forma correcta y precisa qué es lo que debemos refutar. Podemos tener ciertas dudas también cuando empezamos a hablar de la ausencia del yo. Podemos decir, bueno, si no existe el yo, entonces no existe el karma tampoco. ¿Quién va a renacer en los reinos inferiores? Nadie. Nada. ¿Qué pasa con las vidas futuras y pasadas? ¿Quién va a renacer ahí? Claro, es una pregunta muy típica, ¿verdad? Y si pensamos que no hay nadie que tenga karma, ni nadie que vaya a renacer, eso es que no se identifica el objeto a refutar de forma correcta. La certeza falta y es incorrecta. Estamos refutando demasiado. Cuando pensamos que no existe el karma, que no existe el renacimiento. Así que lo que sucede es, sí, quizás aquí, lo que sucede es que cuando el antídoto es demasiado fuerte, entonces denigramos lo convencional. ¿Vale? O si no aplicamos suficiente razonamiento, suficiente dosis, lo que va a pasar es que no va a ser suficientemente fuerte, potente. Y lo que se refuta es el yo que se cree realmente que existe allí. No es la mera imputación del yo, sino esa sensación sutil que se sobreimpone sobre las partes del cuerpo, por ejemplo, las experiencias, que pensamos que existe realmente. No es el yo por el cual los demás nos llaman y nosotros podemos contestar, ese sentido de identidad burda, sino esa existencia sutil del yo que nosotros reificamos con nuestras experiencias de forma confusa. Tadila peñing cho jo sun yere de underdose sidoa labin dawa daw pa khong nambage kerang khang ba ching na la desha tene khang pa di chikwa na la dul ji yo bai na ro ta kerang la ne ba ja ga ni su gi ne ba ja gi kerang ka wala ta gi sun dul di la ta gi ro ba tene pang goe kita dul gi chikwa di pang go gu na ta dul di me ba so ko ro ba di ma so ba che 서서 강바나나 둘디 예신도 되네 각 고액 둘디 마가와체 각 마고에게다 데라 랑진다 요 말에 스니 우수 잡는 검대 바이나 둘기 찍바데 가두이나 빵두고 말에 슬라바레 디인디 둘기 찍바 빵고도나 아니 찍바 깨사 그 루커랑 두다 미두스네 따제다니 아니 디 메바서바 메발 메방 뭐시고 그래 스니 숭어레 다 디콜라 디디 안더도스기 베다오레다. Sí, hay un buen ejemplo sobre usar demasiada poca dosis, que
se menciona, o que Chandrakirti usa en su ejemplo, dice que estás sentado en tu casa y que luego hay una serpiente en la pared de tu casa y te asustas muchísimo de la serpiente. Y para eliminar ese miedo, ese pánico, lo que haces, ¿qué es? Es deshacerte de la serpiente, ¿verdad? Pero es como si tú te intentaras convencer de que no hay ninguna serpiente en la habitación, de que no hay ningún problema, para eliminar ese miedo a la serpiente. Eso no te va a ayudar a eliminar el miedo a la serpiente. Eso es lo que dice Chandrakirti que hacemos cuando no aplicamos la dosis exacta de razonamiento, de antídoto, y esa es la raíz de los problemas, que nos enfocamos en una cosa diferente sin identificar el yo y por lo tanto refutamos otra cosa que no es el yo verdaderamente. Lasso, ta dordina teringanzu rinpashi yobe nangni tini kakchati ani mangmata nyungmata tata dinge di dame gombe kabla tambo ke chumbuchiresne ta tishu bare. En resumen, hoy hemos empezado viendo estas certezas y la primera es la de la certeza con respecto al objeto a ser negado. Y hemos dicho que es extremadamente crucial para nosotros identificar ese objeto, ni más ni menos que lo que vamos a refutar. Tiene que ser la dosis exactamente precisa. Dikola kenamba lobjonti changu tena jerumbuchegi shungdenzu logore ani kongdina la shiragi kongde digi expert dawre. Y si quieres saber más sobre este objeto de negación, el experto principal en este campo es Jetson Kappa. Él realmente explicó con mucho detalle el objeto de negación. Pido disculpas porque hemos terminado un poco tarde hoy. Nos hemos excedido un poco con el tiempo. Janchu semchu rinpoche magye banamage gyureche keba nyambara meba yang gone gondun pelvare sho